Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 260. Chapter 261 de Reluctant Money Order. Miyabi es el representante de segundo año y uno de los pocos estudiantes de la escuela que logró destacar. Al final de su primer año, llegó a su clase B a ascender a la clase A. Recibió grandes elogios por ello. También recaudó fondos para abrir una tienda para los estudiantes de segundo año, demostrando aún más su brillantez. Como representante de grado, tiene 3 fuentes de ingresos. Primero, como miembro de la clase, la escuela le envía mensualmente puntos de clase para cubrir sus gastos. Segundo, los ingresos de la tienda. La tienda de té de burbujas sigue endeudada, pero una vez saldada, tiene derecho a disfrutar en exclusiva de la mitad de las ganancias. Tercero, como delegado de grado, recauda 400,000 puntos mensuales de cada clase como tributo. Es una vida bastante cómoda. Incluso puede acumular lo suficiente como para llegar a 20 millones de puntos, y aunque su clase mantenga su estatus de A, él mismo puede graduarse como estudiante de clase A en su tercer año. Esto es una cosa maravillosa. Sin embargo, fue arruinado por Outaro. Este estudiante de primer año no solo es del agrado de las chicas maliciosas de su clase, sino que también es elogiado por ellas, robándole la popularidad que debería haberle pertenecido a Miyabi. Además, Outaro es una persona aterradora. Es muy bueno ganando dinero y estafando a los demás. Entonces, Outaro, el estafador del dinero, ahora le pregunta cuántos puntos ha reunido. Ya había visto esta situación antes. Durante el examen anterior con preguntas antiguas, para evitar filtrar información, tuvo que pagar puntos. ¿Y ahora viene a estafar otra vez? Miyabi tiene una profunda impresión de ese incidente. Como sus puntos habían sido prácticamente estafados, tuvo que tragarse su orgullo y comer los poco apetitosos menús gratuitos de verduras de montaña durante varios días. Esto le hizo aprender la lección a las malas. ¿Y ahora ha vuelto a acumular puntos en su cuenta? Sí, lo ha hecho. Han pasado más de 3 meses desde entonces, por lo que su cuenta ahora tiene la cifra sin precedentes de 11,05 millones de puntos. Si consigue otros 9 millones, será un salvavidas. Y como miembro del consejo estudiantil, he obtenido información de que cuando los estudiantes se gradúen, la escuela intercambiará sus puntos privados acumulados en una cierta proporción, directamente por dinero en efectivo. Para alguien como él, con buenas habilidades académicas, naturalmente, incluso con exámenes ordinarios, podría ingresar a una buena universidad. Pero esos 20 millones de puntos se pueden canjear por dinero real. Tener un buen desempeño en la escuela y graduarse con una gran suma de dinero, ¿no es eso también un tipo de gloria? Y ahora Inagumo-senpai, ¿cuántos puntos has reunido? Eso fue lo que le preguntó Outaro. Miyabi. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, ¿qué demonios? ¿Este tipo está intentando pedir dinero otra vez? No he acumulado muchos puntos, actualmente menos de 5 millones. Después de todo, lidiar con los exámenes escolares requiere varios gastos. Soy el gran árbol de todos, pero también necesito mantenimiento. Miyabi decidió ser conservador. En esta escuela todo se puede comprar con puntos, y la única razón por la que algo no se puede comprar es por falta de puntos. Después de tantos exámenes, su explicación es plausible. Al restarle importancia a sus puntos, también siente que si inevitablemente se ve obligado a renunciar a algunos, solo será una pérdida parcial, y todavía le quedarán algunos. Así que dio una cifra conservadora. Menos de 5 millones. Sin embargo, ¿y en serio? Outaro lo miró con desconfianza. Basándote en tus 3 fuentes de ingresos, deberías haber superado los 10 millones de puntos.
Nagumo-senpai, no estás siendo honesto. Miyabi. Maldita sea. ¿Entonces hay espías en el segundo año? ¿Cómo pudieron decirle esas cosas? Si cae, el segundo año se convertirá en el cajero automático de Outarou. ¿Acaso estos espías tienen daño cerebral o qué? De todas formas, no te daré mis puntos. Dijo Miyabi. Además, tienes que pagar el café que acabas de tomar. Outarou casi dejó de reír, pero continuó. Entiendo. Pero los 10 millones de Nagumo-senpai son demasiado pocos para mí ahora. Busco adquirir 50 millones. Así que tus 10 millones no son suficientes. Será mejor que acumules más. Ah. ¿De verdad? ¿Será porque no le alcanzan los puntos y necesita ahorrar más? Entonces sus puntos están seguros, ¿verdad? Para nada. ¿Acaso Outarou habla lenguaje humano? Este tipo quiere engordarlo y cosecharlo nuevamente, ¿verdad? Miyabi estaba de buen humor después de no ver a este chico durante las vacaciones, pero ahora está empezando a sentirse mal nuevamente. Outarou, por otro lado, no continuó la conversación con Miyabi. Después de todo, los puntos disponibles actuales de ese tipo son solo 10 millones. La tarea del sistema de Outarou requiere obtener 50 millones de puntos de estudiantes de último año y 50 millones de estudiantes de primer año. Recolectar solo a Miyabi no cumpliría con estos requisitos. Además, como representante de segundo año, Miyabi funciona como un monstruo que absorbe el dinero, acumulando constantemente puntos de los estudiantes de segundo año. Es esencialmente una inversión potencial. Además, Outarou no quiere antagonizar a los estudiantes de segundo año, por lo que apuntar solo a Miyabi evitaría una resistencia generalizada. Ahora tampoco es el momento ideal para hacer un movimiento. Este examen especial pone a prueba las habilidades académicas, lo que deja poco margen para la manipulación. A partir de la observación de Outarou, Miyabi ha organizado a los estudiantes académicamente fuertes de su clase y de la clase B de segundo año para apoyar a los estudiantes más débiles de las clases C y D de segundo año. Es similar a cómo llevan a cabo las sesiones de estudio. No hay atajos disponibles, y las oportunidades de maniobras estratégicas son limitadas. La mejor estrategia es esperar a un examen especial que pueda enfocarse eficazmente en estudiantes de cursos superiores antes de cosecharlos. Entonces es cuando hará su movimiento. Si permite a Miyabi continuar recolectando puntos de los estudiantes de segundo año hasta acumular alrededor de 20 millones, y luego toma acción, la mitad de su objetivo de obtener 50 millones de estudiantes de grados superiores se puede lograr rápidamente. Muy eficiente. Por lo tanto, simplemente necesita esperar a que Miyabi engorde y llegue el examen especial adecuado. Sin atajos disponibles, todo el grado tuvo que concentrarse y estudiar diligentemente. Mientras tanto, Outarou completó eficientemente el contenido del examen en la primera semana y procedió con su viaje de préstamo de libros. La noche anterior al examen, Kei, Maya, Haruka, Suzune y Kikim informaron sus hallazgos. Insuke se acercó a Outarou para solicitarle un plan que ayudara a todos a aprobar, y este plan fue posteriormente anunciado a la clase. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes de la clase se opusieron rápidamente. La preocupación era que, si bien todos podían obtener entre 5 y 10 puntos, una sola persona con una puntuación alta condenaría a todos los demás si traicionaba el acuerdo. Esto significaba esencialmente poner su destino en manos de otros. A pesar de las repetidas garantías de Insuke de que nadie en la clase los traicionaría, nadie estuvo de acuerdo con el plan. Como resultado, volvieron a los esfuerzos individuales y cada uno se preparó para tomar el examen de forma independiente. Aún decidido a ayudar, Insuke pidió a los estudiantes con buen rendimiento académico que aspiraran a obtener exactamente 51 puntos. Incluso Kei, quien recientemente había experimentado un gran avance en sus métodos de estudio y podía obtener una puntuación de 60, recibió instrucciones de obtener exactamente 51 puntos en todas las asignaturas. Esta estrategia tenía sentido porque el umbral para aprobar era la mitad de la puntuación media. Incluso si algunos estudiantes obtenían la máxima puntuación, este enfoque garantizaría que nadie fuera expulsado. Después de todo, era imposible que toda la clase lograra puntuaciones perfectas. Este enfoque redujo efectivamente el promedio de aprobación, haciéndolo más manejable para los estudiantes académicamente más débiles. Insuke había hecho todo lo que estaba a su alcance para ayudar.
Luego llegó el 27 de octubre. Hoy, mañana y pasado mañana tendremos exámenes. 2 asignaturas cada día. Cada asignatura tiene un tiempo de respuesta de 2 horas. Deben esperar al menos 30 minutos después de empezar para poder entregar sus trabajos antes de tiempo. Dijo Tomonari. Como no se trataba de un examen por parejas, los profesores de cada clase actuarían como supervisores. Tomonari estaba en el podio. Justo cuando hizo este anuncio, Outaro notó que las miradas de sus compañeros de clase se dirigían hacia él. Cuando el profesor mencionó la entrega anticipada de los exámenes, todos lo miraron. Con razón. Salvo las preguntas de comprensión auditiva en inglés, Outaro resolvía los problemas con una rapidez notable y solía entregar sus exámenes antes de tiempo. Había notado que Arisu, quien se sentaba a su lado, también resolvía los problemas con rapidez. Sin embargo, nunca se acostaba temprano. En cambio, lo miraba al terminar su examen. Aunque no hizo más marcas después de terminar, un comportamiento que normalmente se consideraría trampa, nadie dijo nada. Quizás porque nunca revisó sus respuestas. Arisu lucía particularmente linda hoy con sus calcetines blancos hasta el tobillo, con una dulce sonrisa que fácilmente podría conquistar a cualquiera. Oreki-kun está en muy buena forma, dijo Arisu. Desde el día 7, no te he visto consultar ningún material de estudio. Hizo esta observación cuando faltaban solo 10 minutos para que el examen comenzara oficialmente. Si quieres entrar en un estado de fluidez, te recomiendo leer el libro Flujo, respondió Outaro. N/T. Flujo. La psicología de la experiencia óptima, por Mialik Csikszentmihalyi y Arisu asintió. Entonces tendré que conseguir esos libros para leer. Masumi. Y Masumi, que estaba sentado detrás de la princesa, encontró molesto el intercambio. Ya que faltan solo 10 minutos para que comience el examen, ¿no podrían estos dos dejar de ser tan pegajosos? Masumi deseaba estar un poco más en silencio para poder repasar algunas fórmulas más. Entonces, y 27 de octubre. Mañana matemáticas, tarde inglés. 28 de octubre. Mañana física, tarde química. 29 de octubre. Biología por la mañana. Se completaron las 5 asignaturas. Durante la pausa del almuerzo del día 29, Outaro y Suzune se encontraron nuevamente. Hoy la escuela solo programaba exámenes, y luego de terminarlos los estudiantes tendrían el día libre. Chapter 261. Chapter 262 Rumors and Revelations. Por fin terminé los exámenes, dijo Kikima al llegar a su punto de encuentro habitual. Siento como si me hubieran quitado un peso de encima. ¿También te pidieron que obtuvieras 51 puntos en cada materia? Preguntó Outaro. Sí. Kikima sintió. Hirata probablemente le pidió a unos 13 estudiantes que hicieran esto. La clase C ahora tiene 13 estudiantes académicamente fuertes. Rokusuke es realmente hábil enseñando a otros. No es de extrañar que en su sueño precognitivo se convirtiera en maestro profesional. Hablando de eso, los exámenes no deberían causar presión. Son simplemente una prueba de los conocimientos que has adquirido durante este tiempo, dijo Suzune. Está bien, chica solitaria, por favor deja de hablar. Aunque a menudo sentía que ella era pretenciosa, Outaro también pensaba que el pensamiento de Suzune era completamente diferente al de los estudiantes comunes. Pero no podía culparla. Ella sí que había estudiado en serio. Para este examen, los 3 estaban a salvo. Sus respectivas clases también lo estaban gracias a diversas contramedidas, como que la clase C hizo que los estudiantes con altas calificaciones bajaran deliberadamente sus calificaciones. Hoy es sábado. Normalmente, la escuela no tiene clases los fines de semana, salvo para exámenes especiales. El sábado por la tarde es de nuevo tiempo libre para los estudiantes. Siguiendo su rutina habitual, Outaro debería haber regresado a la residencia y luego haberse ido a casa para pasar el fin de semana. Pero esta vez no se fue. Tenía curiosidad por saber qué ángel de la clase B había empezado a oscurecerse. Disculpa, ¿has estado esperando mucho tiempo? El que llegó fue el gran ángel de largo cabello rosa, Onami Ichinose. Acabo de llegar, dijo Outaro, Ichinose, ¿ha habido algún cambio con tus compañeros de clase? ¿Cambio? ¿Qué clase de cambio? Bueno, es un poco vergonzoso, pero ahora estamos poniendo todo nuestro esfuerzo en ganar aunque sea unas pocas docenas o cientos de puntos de clase.
Onami parecía algo avergonzada. Así se esforzaban los estudiantes de la clase B. Comparados con la clase A, ciertamente no podían competir. Pero todos se sentían realizados. Mirándolo de esta manera, ella estaba dando todo de sí para tomar exámenes y estudiar. Parece que Onami sigue siendo un ángel. Quien pagó para contactar a la clase D y luego a los estudiantes de la clase C no fue ella, sino otra persona de su clase. Entonces, aunque no descubrió que Ángel se había vuelto oscuro, ver a Onami todavía completamente blanco fue reconfortante. Se sintió contradicho. Esperaba que ella cambiara, pero le preocupaba que se volviera mala. Después de todo, solo existían 2 ángeles en esta escuela. Kikin ya se había oscurecido, dejando a Onami como el único ángel verdadero. Sin embargo, y por cierto, Ichinose-san se reúne frecuentemente con Sakayanagi-san durante los descansos, dijo Outarou. Es cierto. ¿Estoy perturbando tu relación con Sakayanagi-san al pasar tanto tiempo con ella? Onami empezó a reflexionar. Outarou. No fue eso. ¿Por qué pensaría eso? Outarou no se consideraba amigo de Arisu, y no estaría celoso si un amigo tuviera una mejor relación con alguien más. Onami no tenía motivos para preocuparse. Creo que debes tener especial cuidado, dijo Outarou. Onami parpadeó sus largas pestañas confundida. Las chicas guapas se ven lindas sin importar su expresión, y ahora ella lo estaba mirando con curiosidad. Outarou. Bueno. ¿Cómo debería decirlo? ¿Debería decirle que las interacciones de Arisu podrían ser una preparación para atacarla? ¿Que debería tener cuidado por su propia seguridad? Especialmente con el comienzo del nuevo semestre, pronto podría ser atacada. Pero advertirle significaría aliarse con Onami. Y Outarou sabía que Arisu sentía algo por él. ¿Debería interferir en sus planes de proteger al ángel? Eso tampoco estaría bien. No se sabotea el plan de tu gente por un forastero. ¿Debería entonces apoyar a Arisu? Pero no quería lastimar a Onami. En otras palabras, tuvo que elegir entre Onami y Arisu. Outarou. Onami era un ángel. Y Arisu era su compañera de segundo año y la futura madre de uno de sus hijos. Además, no le desagradaba. Le parecía adorable. Y a Outarou le resultó imposible decidirse. Como resultado, surgió un nuevo problema. El día 31, cuando regresaron a la escuela para clases, recibió un mensaje de Kikin durante la pausa del almuerzo. Kikin Kushida, aunque no quiero informar esto, tu Orikita ha sido atacada. Outarou. ¿Por qué fue ella la que fue atacada? Oreki-kun siempre está muy ocupado. Durante la pausa del almuerzo, después de terminar su comida en la cafetería y regresar al salón de clases, Arisu lo notó a punto de irse después de revisar su mensaje. Outarou. Tengo algo de lo que ocuparme. Arisu continuó leyendo en silencio. En su escritorio estaba el libro Flow que él había mencionado antes. Aunque era un genio y aprendía muchas cosas con rapidez, también sentía curiosidad por sus métodos de estudio. Así que quería aprender de él. Por supuesto, leer el mismo libro podría aumentar la comprensión mutua y crear temas comunes para discutir. Entonces volvió a centrar su atención en el libro. Mientras tanto, Outarou bajó a la clase C de primer año. Kikim había enviado un mensaje que contenía información importante. El ambiente entre los compañeros después del almuerzo era tenso. Durante el almuerzo, habían recibido información de otra clase sobre rumores relacionados con Suzune, y ahora la confrontaban. Kikim no pudo revelar qué otra clase había filtrado esta información. Por ahora, estos inquietantes rumores se limitaban a la clase C debido a su reciente aparición. Pero sin intervención, probablemente se extenderían pronto por toda la escuela. Kikim se especializaba en descubrir los secretos de los demás, por lo que entendía perfectamente. Una vez que un rumor echa raíces, su impacto puede ser devastador. Dada la personalidad de Suzune, normalmente sería indiferente a los chismes. Rara vez presta atención a los demás y no muestra interés en sus conversaciones, lo que le otorga una inmunidad natural. Suzune probablemente respondería: ¿escuchar las opiniones de los demás sobre mí? No me interesa. Si de verdad me importara lo que dicen los demás, me habrían aplastado en la primaria. Esta resiliencia era parte de su carácter. Solitaria, digna y por encima de preocupaciones insignificantes.
Sin embargo, Ikikin Kushida, por cierto, Suzune es realmente la hermana del presidente del consejo estudiantil. Ah. Así que esa era la naturaleza del rumor. Outaro se dio cuenta inmediatamente de que Suzune no tenía defensa contra este ataque en particular. La primera vez que la conoció a solas fue cuando su hermano le pidió que se retirara de la escuela. Aunque finalmente la convenció de quedarse, todavía entendía su mentalidad. No quería avergonzar a su hermano, el presidente del consejo estudiantil, por ser quien era. Por eso siguió su camino, con el objetivo de conseguir 20 millones de puntos, algo que su hermano no había conseguido para demostrar su valía. Esto reveló su firme rechazo a que se hiciera pública su relación con Manabu. Aún no se sentía lo suficientemente fuerte. No era que le disgustara a su hermano. Más bien, se sentía incompetente, creyendo que lo frenaría y se convertiría en una vulnerabilidad que sus enemigos podrían explotar. En lugar de ser una ventaja, temía convertirse en una carga. Ella desprecia esto profundamente. Y ahora, su relación fraternal con su hermano se ha hecho pública en clase. Para ella, esto debe sentirse como si ya le hubiera causado problemas a su hermano. Es imposible para ella ignorarlo. La situación es prácticamente desesperada. Pensando en esto, Outaro llegó a la puerta de la clase C. Reconoció a Suzune de un vistazo. En realidad, no lo hizo. Aunque estaba en el aula, su asiento estaba rodeado de otros estudiantes, lo que hacía imposible verla entre la multitud. Los estudiantes que la rodeaban la interrogaban con curiosidad. Orikita-san, debes haber recibido muchas cosas de tu hermano, el presidente del consejo estudiantil. No estaría mal compartir algunos beneficios con nosotros, dijo Haruki Yamauchi. Esta declaración confirmó que ya habían expuesto en clase que Suzune es la hermana del excelente presidente del consejo estudiantil. Aunque aún no la había visto, Outaro ya podía imaginar que su rostro debía estar pálido ahora. Después de todo, para este examen, puedes obtener información de tu hermano, ¿verdad? Dijo Haruki. La mayor impresión de este chico en clase fue su clasificación R al principio de la escuela, lo que bajó la evaluación general de los chicos. Al principio también afirmó que le gustaba a Airi, pero todos sabían que era mentira. Después de todo, ella es una super belleza. Cualquiera con ojos funcionales no estaría interesado en Haruki. Y es bastante irresponsable. ¿Qué quieres decir con que, tengo algo? Suzune parecía confundida. Los exámenes. Como tienes un hermano que es presidente del consejo estudiantil, seguro que sabe de los exámenes. ¿Por qué no nos ayudas? Ya sabes que hemos estado estudiando este último mes. Una estudiante intervino. Outaro sabe que esta chica es Kayoko Ishikura, a quien Kakeru sedujo. Pero no solo ella, sino también otras chicas de aspecto normal. En otras palabras, quienes participaban en este interrogatorio eran las estudiantes más comunes y con menos presencia en la clase. La gente con algo de cerebro no confrontaría inmediatamente a alguien con tanta gente para contarle esta noticia. Claro, también podría ser que la mayoría de la clase aún no hubiera regresado. Había menos de 20 estudiantes en la clase C. Probablemente otros aún estuvieran comiendo. No había rastro de Kei ni de las demás Gyaru. Los amables Insuke y Rokusuke también estaban ausentes. Suzune encontró toda la situación desconcertante. ¿Exámenes? ¿Cómo es posible que haya? Pero sus palabras fueron interrumpidas. Sí, tener un hermano como presidente es muy conveniente. Por cierto, tienes muchísimos puntos. ¿Te los dio tu hermano? ¡Qué envidia! Alguien añadió. Este mes me he quedado sin dinero, Orikita-san, ¿podrías prestarme algo? Esto es tan típico de la clase C. Outaro entró directamente. Inmediatamente notó el estado de Suzune. Estaba visiblemente aturdida. Oreki-kun y Yu lo notó cuando estaba a punto de salir del aula. Orikita no asistirá a las clases de la tarde. Outaro llegó al escritorio de Suzune, la agarró de la muñeca con la mano izquierda y anunció a los presentes. Miró a la chica de cabello rubio corto que estaba cerca del escritorio del profesor, luego tiró de Suzune directamente afuera. El cuerpo de Suzune lo siguió pasivamente mientras la conducía afuera. Ella no habló. Fueron directamente al pasillo, por donde pasaban algunos estudiantes de cursos superiores. Outaro notó que los estudiantes de último año no estaban señalando a Suzune, lo que sugiere que el rumor todavía estaba contenido temporalmente dentro de la clase C, de acuerdo con el informe de Kikim. No.
Con estos estudiantes descerebrados de la clase C, se esparciría como agua por un colador, a través de espías, a otras clases. Su teléfono en el bolsillo ya había vibrado varias veces. Probablemente compañeros de clase que también habían descubierto esta información y le estaban informando. Esto indicaba que, a estas alturas, las 4 clases de los grados inferiores probablemente sabían de esto. Sin embargo, ahora no era el momento de centrarse en estos asuntos. Llevada a la fuerza afuera, Suzune permaneció en silencio. O mejor dicho, sus emociones aún no se habían estabilizado. Sin embargo, necesitaba hablar. Tranquila. Ya me imagino lo que pasó. Ahora mismo circulan rumores negativos sobre ti en la clase C. Es un plan de Kushida. Debe ser ella quien lo difundió. Kikim. Maldición. Y más temprano en el aula, después de que Outarou la mirara, Kikim, que los había seguido, sintió como si estuviera escuchando cosas. Ella le había informado de la situación antes de que ninguno de sus espías infiltrados en su clase pudiera hacerlo. Incluso había intentado ayudar. Pero ahora la llamaban la mente maestra. Era realmente frustrante. A pesar de que le hablaban así, decidió mantener la distancia por ahora. Con su habilidad para leer el ambiente, se dio cuenta de que Outarou estaba consolando a Suzune. Esta es una conspiración de Kushida, dijo Outarou. Así que necesitas tranquilizarte. Si entras en pánico, las consecuencias podrían ser aún peores. Suzune. Cuando escuchó que este era el ataque de Kikim, Suzune finalmente pareció mostrar alguna reacción. Chapter 262. Chapter 263. What do you mean in the villain now? Después de escuchar que alguien había instigado esto e identificar al culpable, Suzune pareció estabilizarse un poco. Después de todo, si Kikim era la mente maestra, lo entendería. A esa chica siempre le había caído mal, así que ese tipo de comportamiento era plausible. Y ahora, los rumores sobre su hermano se estaban extendiendo por toda la escuela. Entiendo, me calmaré. Pero y se apretó las manos con fuerza. ¿Cómo voy a calmarme? Toda la clase lo sabe y todos lo saben, y los de último año y los de tercero, y definitivamente me usarán como material para atacar a mi hermano. Voy a causarle problemas. Suzune estaba visiblemente angustiada. Como hace un momento con Yamauchi, preguntándome directamente si obtuve información de mi hermano, ¿no ha dañado esto ya su reputación? Y las otras chicas también quieren que me beneficie de mi hermano, el presidente del consejo estudiantil, continuó murmurando. Mientras tanto, Outarou la observaba en silencio. En ese estado, Suzune había perdido por completo su capacidad de razonar. Estaba atrapada en su propia espiral emocional. Él le puso una mano tranquilizadora sobre el hombro. Cuando recibió el informe de Kikim sobre la filtración de la relación de Suzune con su hermano, ya había analizado la situación. La razón por la que temía estos rumores era simple. Sentía que su existencia podría poner en peligro a su hermano ídolo, que no podía ayudarlo y solo sería una carga. Era un complejo de inferioridad. La psicología de una hermana tímida. Pero esto era mera inmadurez. Tu razonamiento es erróneo, dijo Outarou. La revelación de tu relación fraternal con el presidente Horikita podría no ser tan mala como crees. Lo que ves como negativo podría ser positivo. Inicialmente te asignaron a la clase D, pero ahora estás en la clase C, incluso si estás a solo 10 puntos de la clase de Riken. Los puntos que tu clase obtuvo en el examen de la isla y tu posición actual han llamado la atención de estudiantes de otras clases. Así que, incluso revelar que eres la hermana del presidente del consejo estudiantil que empezó en la clase D, no es vergonzoso. De hecho, no solo no era vergonzoso, sino que incluso podía traer honor a Manabu. Otros desconocen lo desafiante que fue originalmente la clase de Suzune. En cambio, están impresionados por su excelente desempeño en el examen de la isla y su excelente desempeño en el festival deportivo. Que la clase D haya avanzado a la clase C solo ha ocurrido 2 o 3 veces en la historia de la escuela. Los observadores naturalmente encontrarían este logro impresionante. Puede que Suzune aún no se dé cuenta, pero ya se ha ganado una gran reputación. La mayoría de los estudiantes de la clase C son como ovejas, simplemente creyendo a lo que les dicen. Sienten curiosidad por los rumores y los posibles beneficios, sin comprender realmente el valor de esta situación. Muchos estudiantes de tercero y segundo año admiran a Manabu.
Si se hace pública la identidad de Suzune como su hermana, podría ganar apoyo y popularidad. Este es el efecto de halo de Manabu. Una figura muy respetada y poderosa. Incluso después de graduarse, su influencia puede transmitirse a su hermana como una herencia. Por lo tanto, según el análisis de Outarou, esta revelación es realmente beneficiosa. Tomemos como ejemplo a la princesa Arisu. Ella es la hija del director de la escuela. Si se revelara su conexión, algunos podrían cuestionar si ingresó a la clase A por favoritismo, pero su popularidad aumentaría significativamente de todos modos. Estar relacionado con altos funcionarios, figuras influyentes o el presidente del consejo estudiantil eleva naturalmente el estatus. La gente se siente atraída instintivamente por quienes ostentan poder. Así que, desde cierta perspectiva, esta noticia es realmente ventajosa. Sin embargo, Suzune no lo comprendió. Solo mostró su lado tímido, convencida de que su sola existencia le causaba problemas a su hermano. Outarou tenía cierta responsabilidad en esta situación. Le había ocultado a Manabu su crecimiento y progreso, y este incidente fue un ataque directo a la vulnerabilidad de Suzune. Como resultado, estaba completamente perdida. Bueno, cálmate primero. La abrazó suavemente. Normalmente, semejante acción la habría llevado a exigir 3 días de libros a cambio, pero Suzune ni siquiera se dio cuenta. Esto demostró lo angustiada que estaba. Si pudiera calmarse, tal vez podría volver a pensar con claridad, aunque, a juzgar por su estado actual, eso parecía imposible. Mientras sostenía a Suzune, Outarou revisó su teléfono, que había estado vibrando sin parar desde que se fueron. Los mensajes confirmaron sus sospechas. Los estudiantes informaban que Suzune de la clase C era la hermana del presidente del consejo estudiantil. Los estudiantes de la clase A habían recibido esta información de los estudiantes de la clase C. La clase C, funcionando como un colador, esencialmente una fábrica de chismes adolescentes, significaba que para la siguiente clase, todos los de primer año lo sabrían. Para mañana, la noticia probablemente se difundiría por toda la escuela. Considerando la situación tras la graduación de Manabu, Outarou no consideró necesario detener los rumores. De hecho, creía que podían seguir difundiéndose. Sin embargo, era necesaria alguna intervención. Suzune simplemente aún no tenía la madurez suficiente para manejar esto. Entonces Outarou le envió un mensaje a Kikim, que los había estado siguiendo, pidiéndole que viniera y asumiera la culpa como villana. Pasaron unos 2 minutos. El angelito de cabello dorado Kikim, que los había estado siguiendo, llegó corriendo. Había leído el mensaje de Outarou varias veces con incredulidad. En realidad, le pedía que actuara como la villana y asumiera la culpa por difundir los rumores, todo para que Suzune se sintiera más segura. Su razonamiento era simple. Cuando se desconoce la fuente de los rumores, la gente se siente más ansiosa. Tener un chivo expiatorio al que culpar aliviaría parte de esa presión. Entonces se suponía que ella era el chivo expiatorio. ¿Qué demonios? ¿Por qué haría esto? Ella había pensado que había leído mal el mensaje al principio, y ahora él quería que ella confirmara esta absurda solicitud. Pero las condiciones que ofreció Outarou eran imposibles de rechazar. Outarou Oreki, puedo garantizar que Ichika Amasawa no te dejará mal parado en el segundo año. Kikim. ¿Quién demonios era Ichika Amasawa? ¿Y por qué Outarou estaba tan seguro de que este Kmai podría derrotarla? Aún así, ¿no había estado ella comprometiéndose y sirviéndole precisamente por esta razón? Esos estudiantes de primer año eran tan molestos. Y así, la pequeña Kikim aceptó a regañadientes su papel de chivo expiatorio. Pudo ver que Suzune estaba profundamente afectada por la situación, lo que esencialmente confirmó que ella era de hecho la hermana de Manabu. ¿Realmente había sido lo suficientemente valiente para luchar contra la hermana del presidente del consejo estudiantil todo este tiempo? Kikim sabía que si hubiera tenido éxito en obligar a Suzune a abandonar la escuela, el presidente del consejo estudiantil nunca la habría dejado salirse con la suya. Outarou había hecho arreglos para que ella se comunicara con los estudiantes de último año de las clases C y D del tercer año, donde reunió información sobre el presidente del consejo estudiantil. Lo que aprendió fue revelador. Los estudiantes de la clase A de Manabu no eran excepcionalmente talentosos, pero solo a través de su fuerza, mantuvieron su estatus de clase A y crearon una brecha significativa con otras clases. En resumen, era un individuo formidable que cargaba con toda una clase sobre sus hombros. Aterrador, ¿verdad?
Mirando hacia atrás, Kikin se dio cuenta de que tuvo suerte de no haber tomado medidas más drásticas contra Suzune. Kikin Kushida, entonces tendrás que ayudarme a limpiar mi nombre más tarde. Esta preocupación fue precisamente la razón por la que no aceptó completamente el plan de Outarou y por la que tardó 2 minutos en llegar. Ella sabía que Suzune creería la historia sobre que ella difundía rumores. Después de todo, tenía motivos claros para atacarla. Aunque esta chica solitaria no era particularmente poderosa por sí sola, ser el objetivo de su hermano, el presidente del consejo estudiantil, pondría una enorme presión sobre Kikin. Si Suzune buscara su ayuda, ¿no significaría eso que se vería obligada a abandonar? Kikin ciertamente no quería empeorar aún más su situación. Chapter 263. Chapter 264 Strategic Silence. Después de recibir la orden, Kikin se acercó nerviosamente desde la distancia. Ella entendió claramente que iba a asumir la culpa, por lo que empleó sus habilidades de actuación. Gracias a Dios, dijo, apretándose ligeramente la mano contra el pecho. Horikita, pensé que te habías escapado a otro sitio. Lo que se está diciendo en clase es solo un rumor. Volvamos juntas, explíqueselo a todos y luego hagamos las paces, ¿de acuerdo? Kikin, presentándose como un pequeño ángel que trataba a todos por igual, asumió rápidamente el papel de mediadora cuando Suzune se enfrentó a estos rumores. A juzgar únicamente por su aparente preocupación por sus amigos, parecía que le iban muy bien. Pero desde el punto de vista de Suzune, Kikin definitivamente tenía motivos ocultos. Sus palabras eran venenosas. ¿Qué quería que Suzune explicara exactamente? Le pedía que confirmara el rumor y admitiera que era la hermana del presidente del consejo estudiantil. Una vez que un rumor comienza a circular, rara vez se cree en la persona que lo origina, sin importar lo que diga. Del mismo modo, incluso si Suzune regresara y negara todo, los demás simplemente pensarían que se niega a admitir la verdad. Suzune permaneció en silencio, simplemente mirando a Kikin. Mirar fijamente en silencio puede resultar bastante inquietante. ¿Horikita? Kikin parecía incómodo bajo la intensa mirada. Si esto también fuera actuación, sería realmente impresionante. Por favor, dígale a Chabashira-sensei que me tomaré el día libre, respondió finalmente Suzune. Ella dirigió esto a Kikin, luego miró hacia Outarou. No puedo controlarme del todo ahora mismo. Necesito calmarme. En otras palabras, necesitaba alejarse de su entorno actual. Un buen plan. Después de decir esto, encogió ligeramente su cuerpo y se dirigió hacia el dormitorio, dejando a Kikin atrás, ignorándola por completo. Esto era muy diferente de su actitud pasada, cuando le había extendido una mano de cooperación amistosa y no interferencia a Kikin, a pesar de saber que era una traidora. Ahora Suzune estaba helada, tratándola casi como a un enemigo. Se había tomado muy en serio lo que Outarou dijo sobre que Kikin difundía los rumores. Este pequeño demonio era sin duda un enemigo, alguien que había conspirado contra ella. Pero comprender no significa aceptar. Se sentía particularmente derrotada, por eso quería faltar a clase y volver a la residencia. Necesitaba tiempo para sí misma. En su estado actual, no podía asistir a clase ni conversar tranquilamente con sus compañeros. Simplemente no podía calmarse. Entonces Suzune decidió irse. La sonrisa de Kikin se congeló en su rostro. Aunque estaba mentalmente preparada, ver a Suzune irse con tanta frialdad la tomó por sorpresa. Por eso la odio, no entiende nada de las normas sociales básicas. La actitud de Kikin se agrió rápidamente. Basta, dijo Outarou. Ahora cree firmemente que eres el cerebro detrás de esto. Kikin. Entonces, ¿cuándo vas a limpiar mi nombre? Preguntó inmediatamente. Después de un tiempo, dijo Outarou. Durante los próximos días, ayúdame a excusar a Horikita de la clase de Chabashira-sensei. Que venga o no a la escuela es cosa suya. Planeo dejar que este rumor siga extendiéndose. No pienso resolver este asunto de inmediato. Kikin. Eres muy extraño. Dijo Kikin. Como persona con muchos amigos, a menudo lidiaba con diversos problemas personales como los de Insuke, ganándose la confianza de todos y siendo considerada confiable. A lo largo de estas experiencias, había lidiado con rumores en varias ocasiones.
Pero nunca ha habido un caso en el que alguien haya permitido deliberadamente que un rumor siguiera propagándose. Mira el rumor tú mismo. En esencia, Orikita es la hermana de Manabu, ¿verdad? Es cierto. A Manabu solo le queda un semestre para graduarse, y sin duda se graduará con un sobresaliente. Un graduado excelente. Pero Orikita se quedará en la escuela, adoptando la identidad de hermana del expresidente del consejo estudiantil. Sabes que está acumulando puntos para transferirse por su cuenta, ¿verdad? Tu clase es tan terrible que cualquiera con sentido común querría irse. En esta situación, reunió 20 millones de puntos para volar a la clase A. ¿No es razonable? Después de todo, es la hermana del presidente del consejo estudiantil. Puede que tus compañeros sean idiotas, pero las otras clases y grados son diferentes. Entenderán la verdad de este rumor. Ah, claro. De esta manera, incluso si Suzune vuela a la clase A, estaría justificado. No la condenarían al ostracismo por cambiarse de clase. Al contrario, la considerarían un recurso valioso. Así que, incluso si se cambia, su trato en la nueva clase seguiría siendo bastante bueno. En lugar de no poder integrarse o ser tratado como un sacrificio por la expulsión del próximo examen. Kikim. Entonces, ¿este rumor es realmente beneficioso para Suzune? Maldición. Y deja de parecer tan severo, dijo Outarou mientras miraba la hora en su teléfono. No le quedaba mucho tiempo para almorzar. Como no había tenido el día libre, necesitaba volver a clase. ¿De verdad te comprometiste porque te asustaste, verdad? Dijo Outarou. Al principio, no estabas del todo segura de si Orikita era la hermana del presidente del consejo estudiantil, pero tras ver lo vulnerable que era este rumor, básicamente confirmaste que sí es la hermana de Manabu. Así que te diste cuenta de que si volvías a atacar a Orikita, Manabu te presionaría. En otras palabras, temías sus represalias. Ya te acobardaste, ¿verdad? Maldición. Ya que ya sabes este vergonzoso hecho, y solo estamos dos aquí, ¿no podrías guardártelo para ti? Aunque todavía quedaban algunos minutos de la pausa del almuerzo, Kikim sintió que necesitaba encontrar un lugar sin cámaras para desahogar su frustración. Dado que todos la vieron perseguir a Suzune, regresar un poco tarde sería comprensible. Entonces, Oreki-kun, ¿no sueles llevarte bien con Orikita-san? ¿Por qué te desentiendes tanto esta vez? Al final de las clases de la tarde, la chica de cabello plateado sentada junto a Outarou entabló conversación. Era Arisu. Desde después del almuerzo hasta ahora, todos habían tenido tiempo de obtener información de la clase C y generar rumores. Ahora sabía lo que le había sucedido a Suzune en la clase C. La revelación de su relación fraternal con el presidente del consejo estudiantil, Manabu. Y la reacción que causó. También notó que después de regresar al aula, Outarou no había dado ninguna instrucción, lo que significaba que el rumor seguía extendiéndose. Le dije que volviera a descansar, dijo Outarou. Se tomará unos días libres. Probablemente el rumor se extenderá más. Arisu hizo una pausa. Oh. Parece que Oreki-kun quiere usarla como pieza de ajedrez. ¿Te interesa el puesto de presidenta del consejo estudiantil? Eso es muy típico de Arisu. Por la actitud de no intervención de Outarou, ella inmediatamente sintió cuál sería el resultado si el rumor continuaba propagándose. Siempre y cuando el presidente del consejo estudiantil no lo niegue. O mejor dicho, Manabu jamás lo negaría. Después de todo, Suzune es su hermana, así que ¿por qué negaría algo así? Así que al final, al dejar que el rumor se extendiera primero y luego aprovechar la no negación de Manabu, esto confirmaría el asunto. Todos los estudiantes de la escuela sabrían que su hermana también estaba estudiando en esta escuela, en el primer año. Ya era el segundo semestre, así que a Manabu solo le quedaban unos meses para graduarse. También daría un discurso. Durante su mandato como presidente del consejo estudiantil, un número considerable de estudiantes lo admiraron. El siguiente aspirante a presidente podría fácilmente conseguir el apoyo de muchos de los partidarios originales de Manabu al incorporar a Suzune al consejo estudiantil. La elección del presidente del consejo estudiantil solo tenía dos condiciones. Primero, una recomendación del actual presidente del consejo estudiantil para otorgar la elegibilidad. Segundo, los votos de todos los estudiantes de la escuela, incluyendo los de primero, segundo y tercer año. Por lo tanto, uno podría asegurar la mayoría de los votos del tercer año y algunos del segundo año si Miyabi no interfiriera.
Esta fue una táctica barata pero efectiva para conseguir votos. Con razón Arisu pensaba así. Sin embargo, no me interesa la presidencia del consejo estudiantil, dijo Outaro. He observado la rutina de trabajo del presidente Manabu. Tiene mucho que hacer todos los días y ni siquiera tiene fines de semana libres. Una vez que te conviertes en presidente del consejo estudiantil, tu tiempo libre disminuye drásticamente. La escuela da a los estudiantes la máxima autoridad, pero como el mejor estudiante, la carga de trabajo del presidente del consejo estudiantil también es máxima. Si Arisu está dispuesta a hacerse cargo de la clase, con gusto haré campaña por ti. Arisu. Ella hizo pucheros. Sabiendo que el trabajo de Manabu es tan agotador, ¿aún así quieres hacerla trabajar tan duro? Entonces Arisu decidió no hablar con Outaro por el resto del día. Chapter 264. Chapter 265. We should primero pay what primero owe. Al igual que Outaro, decidió no interferir con el rumor. Pero eso no significaba que estuviera inactivo. Reclutó a Kikin para que usara su red de contactos y difundiera el rumor entre los grados superiores. Después de todo, los canales de comunicación entre estudiantes de primer y segundo año son limitados, por lo que es necesario que alguien actúe como intermediario. Los estudiantes de clase alta recibieron esta información con gran curiosidad. Miyabi se quedó completamente estupefacto. Anteriormente había pensado que Suzune era bastante hermosa, una belleza de primer nivel, pero descubrir que era la hermana del presidente. Inmediatamente perdió el coraje de albergar pensamientos sobre ella. Así, los rumores se extendieron entre los estudiantes de primer año y los de las clases superiores. Aunque Manabu nunca confirmó nada directamente, parecía haber reconocido tácitamente que Suzune era, en efecto, su hermana. Durante este tiempo, Suzune regresó a clase. Tras un día de ausencia, sintió que se había recuperado y se había calmado. Pero hoy es el primero. Primero, felicitaciones a todos por no haber expulsado a Anne en el examen especial que acaba de terminar. A continuación, aquí están sus promedios y calificaciones para aprobar la asignatura de matemáticas. Entonces Sae escribió 36 y 18 en la pizarra. La puntuación media fue 38, la puntuación total dividida por el número de estudiantes. Esta puntuación fue bastante mediocre. A pesar de los esfuerzos de Insuke para que los estudiantes más destacados bajaran su puntuación a 51 puntos, muchos seguían bajando el promedio de la clase. Desafortunadamente, no obtuviste puntos de clase en este examen, dijo Sae. Sin embargo, los exámenes de este mes continuarán. Seguirán siendo exámenes escritos. La escuela los establecerá y evaluará el contenido aprendido este mes. Espero que sigan estudiando con ahínco. La recompensa por los puntos de evaluación será la misma que la del mes pasado. ¿Cómo puede ser esto? Los estudiantes estallaron en ruido. Habían estado estudiando mucho durante un mes, día tras día, y la mayoría se sentía terrible por los resultados. Y ahora se enfrentaban a la perspectiva de otro mes de estudio diario. Si la situación continúa así, aún no recibirán sus gastos de manutención el próximo mes, todo debido a sus niveles escolares actuales. Este fue un problema de examen. Para Suzune, los exámenes no serían un problema. Nunca se había distraído en clase. Sin embargo, se enfrentaba a un problema diferente. Se trataba de puntos. Debido a que el puntaje promedio del examen escrito del mes pasado de la clase C se redujo, no obtuvieron puntos de clase como recompensa, aunque nadie fue expulsado. Los 530 puntos de clase de la clase no les pertenecían. Esta mañana, todos debían transferir los puntos que la escuela depositó en sus identificaciones de estudiante a Rokusuke y Suzune. Esto había sido acordado desde el principio. Sin embargo, surgió una situación excepcional. Entre los 40 estudiantes de la clase, 12 se negaron a transferir la parte de Suzune y Outaro, que valía 320 puntos de clase o puntos privados. Después de terminar la clase, cuando Suzune intentó recolectar los puntos faltantes, se encontró rodeada de sus compañeros de clase. Este examen especial sigue siendo escrito. Tuvimos sesiones de estudio, pero sigue siendo demasiado difícil, dijo una estudiante. Así es, Orikita-san, esperamos que puedas enseñarnos a estudiar en el futuro, añadió un estudiante. El mes pasado, Suzune participó en sesiones de estudio por invitación de Kikin.
A mitad de curso, cuando algunos estudiantes quisieron abandonar, solo impartió clases durante 7 días. Kikim y los demás tomaron el relevo después. ¿Esperaban ahora que ella pudiera ayudar de nuevo? Si quieres aprender, seguiré participando en las sesiones de estudio. Y los puntos de este mes, Suzune aún no se había dado cuenta de sus verdaderas intenciones. Ella todavía tenía la responsabilidad de recolectar los puntos de todos y transferirlos a Utarou. No me refiero a estudiar. Es a eso a lo que tu hermano tiene acceso con su autoridad. Así es, me refiero a las respuestas del examen. El estudiante finalmente reveló sus verdaderas intenciones. Y si puedes darme esto, entonces seguiré dándote los puntos. No entiendo de qué hablas. ¿Cómo es posible que alguien consiga algo así? ¿Quien no usa el cerebro solo se vuelve más estúpido? Suzune expresó su exasperación. Además, los puntos no son algo que puedas usar como moneda de cambio. Son el resultado de lo que todos acordaron desde el principio. Oye, creo que estás siendo demasiado duro, Orikita-san. Así es. Has obtenido muchos beneficios de que tu hermano sea presidente del consejo estudiantil. ¿Qué hay de malo en darnos también una pequeña ventaja? Tu hermano ha acumulado muchísimos puntos. No podemos quedarnos con algunos. Hace 2 meses que no tenemos gastos de manutención y apenas podemos permitirnos una comida decente. Y cuando tu hermano se gradúe, ¿no irás directamente a la clase A? ¿Acaso planeas dejarnos a todos atrás? Las acusaciones le llegaban desde todas direcciones. Suzune se había escapado de clase ayer por la misma razón. Pero entonces, solo Haruki hacía comentarios tontos. Ahora estaba rodeada de 7 u 8 compañeros que hacían afirmaciones similares. Peor aún, las acusaciones se habían vuelto aún más escandalosas. ¿Qué quisieron decir con ir directamente a la clase A? ¿De qué están hablando todos ustedes? ¿No lo sabes? Las clases altas están difundiendo rumores de que el presidente le dará a su hermana 20 millones de puntos cuando se gradúe. Entonces podrás pasar directamente a la clase A. Debe ser genial tener un hermano tan maravilloso. Entonces Suzune se tomó otra licencia. Outaro también recibió esta información, pero su clase todavía estaba en curso. Chapter 265. Chapter 266 y World Does a Meeting for You. La reunión de clase de Outaro todavía estaba en curso. Felicitaciones por obtener la recompensa completa de 100 puntos de clase en este examen. Aunque el valor no es muy alto, creo que es bastante razonable, dijo Tomonari con su traje. Los estudiantes de la clase A fueron realmente excepcionales. Si bien no obtuvieron la máxima puntuación en todas las materias esta vez, su puntaje promedio fue de 88 puntos. Cabe destacar que estas pruebas fueron creadas por la escuela. No había forma de hacer trampa ni atajos. Requería el esfuerzo de todos. Obtener este honor fue un verdadero orgullo. Sin embargo, parecía que, a excepción de la clase C, todas las demás clases recibieron recompensas de puntos de clase. Después del examen, se actualizaron los totales de puntos de cada clase. Clase A. 2151 puntos clase B. 1020 puntos clase C. 570 puntos Kakeru clase D. 530 puntos Suzune. Entre las 4 clases de primer año, todas, excepto la clase C, recibieron recompensas. Las clases A y B recibieron 100 puntos de clase, mientras que la clase D, la clase de Kakeru, recibió 50 puntos de clase. En la clase de Kakeru, apareció una escena familiar. Mientras su profesor de aula, Kazuma, estaba haciendo anuncios, el personal organizado por la escuela llegó y cambió el cartel de su aula de clase 1, D a clase 1, C. Parece que esta vez nuestra clase ha ganado, dijo Satoru, quien había sido impulsado a tomar el mando tras la renuncia de Kakeru durante el descanso. El puntaje promedio de su clase en todas las asignaturas fue de 63 puntos. Apenas superaron el requisito de la prueba de clase de obtener una puntuación de 60 o más para recibir la recompensa de 50 puntos de clase. Ahora sus puntos de clase habían aumentado. Habían recuperado su posición como clase C, así que llamarlo una victoria no estaba mal. El salario de Kazuma, al igual que el de los estudiantes, se distribuía a las 7 a.m. del primer día de cada mes. Esa mañana, ya había recuperado su salario de clase C. Estaba de buen humor. Todos, después de que termine la clase, por favor, transfiéranme 5000 puntos a cada uno, dijo Satoru. Esta es la parte para Akmeji.
Esta vez, ayudó a que el rendimiento académico general de nuestra clase mejorara significativamente. Para este examen, su clase había invitado a Rokusuke para que les enseñara. Pero había un precio. Tenían que darle los puntos privados generados por la recompensa de 50 puntos de clase, hasta su graduación. Esto era básicamente vender puntos. ¿Pero qué había de malo en los puntos de venta? Gracias a esta tutoría, todos los alumnos de la clase vieron mejorar sus calificaciones. Si bien algunos estudiantes seguían teniendo un rendimiento bajo, lograron evitar reprobar. En general, sus habilidades académicas habían mejorado, lo cual sería valioso para futuros exámenes escritos. Así que fue algo bueno. Sin embargo, y las cuentas de todos habían recibido más de 50,000 puntos para gastos de manutención, y los estudiantes podían arreglárselas bastante bien con solo 30,000 puntos para gastos normales. Esto significaba que había margen para acumular puntos, pero Satoru no planeaba cobrarles a todos inmediatamente para pagar a la clase B. Después de todo, Iyori había mencionado que su clase ahora se centraba en los gastos de manutención. No continuarían con los gastos externos por ahora. Además, era fácil negociar con los ángeles de la clase B. Satoru miró hacia el centro del aula. Kakeru estaba sentado allí con un libro de matemáticas abierto, leyéndolo tranquilamente. Era el mismo que había sido el tirano de la clase, gobernando con los puños. Y sin embargo, allí estaba, estudiando. Les dio a todos una sensación extraña. Pero no había nada que hacer. Kakeru había perdido el impulso, y ya era un alivio no estar causando problemas. Sin su violento gobernante, todos en la clase ahora tenían que confiar en los puntos para solucionar las cosas. Aún así, el examen del próximo mes se realizará nuevamente, por lo que las sesiones de estudio continuarán, dijo Satoru. Qué fastidio, pero supongo que no tenemos elección. A pesar de algunas quejas, la situación general en la clase no era tan mala. Tras 2 meses de sesiones de estudio, los estudiantes no se animaron a negarse a continuar. Además, todos habían visto una mejora en sus calificaciones, que eran innegablemente buenas. Para la clase C, ahora de nuevo en su trono, las cosas parecían mejorar. Mientras tanto, en la clase 1B. Todos han trabajado muy duro, dijo Chie mientras escribía los puntos de cada clase en la pizarra. La puntuación media de todos en este examen fue de 81 puntos. Cumplieron con las reglas del examen y recibieron la recompensa de 100 puntos de clase. Sabía muy bien que algunos estudiantes de la clase tenían calificaciones bastante peligrosas. Pero todos se habían esforzado. Ella lo veía. De hecho, desde el segundo mes de matriculados, los alumnos de la clase B se habían esforzado mucho. Aunque estaban más de 1000 puntos por detrás de la clase a una diferencia deprimente, no se habían dado por vencidos. Esto fue conmovedor. Como persona un tanto peculiar, Chi apreciaba el esfuerzo de los niños. Este entusiasmo era algo que los alumnos de la clase B a los que había enseñado antes no tenían. Sin embargo, también fue lamentable. No era una maestra dedicada. No había entrado a la profesión queriendo ser maestra, sino por Sare. Y ahora se preparaba para dejarla. Entonces, ¿qué debería hacer? Chie lo había aceptado, pero estaba perdida. Mientras se preparaba para salir de la escuela con Sare, se enfrentó a los estudiantes por última vez. Quería mostrar entusiasmo. Pero ver a los angelitos de la clase B trabajar tan duro también era una agonía para ella. Cuanto más trabajaban, más profundamente comprendían la enorme brecha con la clase A. La clase B se quedó sin esperanza. No veían ningún camino para ascender. Suspiró, ¿qué se suponía que debía hacer con su vida? Al final, mientras que los estudiantes de la clase B eran increíblemente trabajadores, su profesor de aula estaba completamente desanimado. Después de que terminó la reunión de la clase A, Outaro revisó el mensaje que Kikim había enviado. Suzune había llegado a clase y luego se fue temprano otra vez. Aunque el tiempo era justo, los rumores escolares ya habían surtido efecto. No tenía sentido demorarse más, sobre todo porque no tenía ningún interés en lastimar a su futura esposa. Outaro comenzó a redactar un mensaje para una persona especial sobre reunirse durante la hora del almuerzo. Sin embargo, Oreki-kun finalmente planea intervenir. Una linda voz de niña se escuchó desde el asiento de al lado, aunque no había alegría en su tono. Era Arisu. Outaro.
Anteayer, justo cuando empezó el rumor, Arisu se enfadó por la tarde. No le había hablado en 2 días seguidos. El objetivo ya se ha logrado, dijo Outarou. Ahora tenemos que empezar a afrontarlo. ¿De verdad? Arisu frunció los labios. Entonces sí que eres todo un caballero. No podía considerarse un caballero. Él había contribuido a que los rumores se extendieran, y estos podían herir a Suzune. En cierto modo, él también la estaba lastimando. Pero esta fue una decisión calculada. Para Suzune, que se revelara su identidad como hermana del presidente del consejo estudiantil le trajo todos los beneficios y ningún daño. Comparado con los problemas que surgirían de una revelación posterior, usar este rumor para resolverlo todo ahora fue lo más eficiente. Además, había hecho algunas conjeturas fundamentadas sobre el cerebro detrás de los rumores, lo que llevó a este resultado. Sin embargo, la mirada de Outarou se posó en el rostro tenso y lindo de Arisu. Ella estaba claramente enojada. Outarou. No tenía mucha experiencia con chicas, pero Kikim a menudo le recordaba que prestara más atención a sus sentimientos. Si tuviera que describir el estado actual de Arisu, diría que eran celos. ¿Estaba celosa porque él estaba ayudando a Suzune? Suzune era su compañera y futura esposa. Ayudarla era lo más natural. Pero esto obviamente no era algo que pudiera decirle directamente a Arisu. Si le ocurriera lo mismo a Sakayanagi-san, dijo Outarou, no dejaría que los rumores siguieran extendiéndose. Lo solucionaría por completo en mediodía. Oh. Arisu, aparentemente satisfecha con la respuesta, seguía frunciendo los labios, aunque su actitud se había suavizado. Entonces, ¿aún quieres que almorcemos juntos durante el descanso? Milímetros. Outarou asintió. Masumi. Y para Masumi, esto significaba que tendría que volver a buscar 3 raciones de comida ella sola. ¡Qué destino tan laborioso! Pero lo que más le preocupaba en ese momento no era esta tarea. Era la actitud de Arisu. Porque, princesita, eres demasiado fácil de apaciguar. Como estaban en el aula, Outarou no había compartido mucha información. Pero su mensaje era claro. Si se extendían los rumores sobre que Arisu era la hija del director, no los dejaría continuar. Los abordaría de inmediato. Esto era bastante diferente de cómo había manejado los rumores de Suzune, que habían estado circulando durante 2 o 3 días. Pero eso se debió a que el hecho de que los estudiantes supieran que Suzune era la hermana del presidente del consejo estudiantil y que Arisu era la hija del presidente eran 2 asuntos completamente diferentes en términos de gravedad. Si los rumores sobre que la princesita es la hija del presidente se difundieran ampliamente, la afectarían directamente primero a ella y luego a su padre. Desde la perspectiva de Arisu, ella y Outarou sabían que el nuevo director de la escuela estaba bajo el mando del señor Ayanokmuji, a quien previamente se le había asignado seguir. Entonces, una vez que surgieran rumores sobre Arisu, otros tendrían la oportunidad de atacar a Narumori y Sakayanagi, por lo que tales rumores deberían manejarse de inmediato. Lo que dijo Outarou y lo que experimentó Suzune fueron situaciones completamente diferentes. Ni siquiera eran comparables. Te han engañado, Arisu. Mientras Masumi pensaba esto, de repente sintió que alguien la observaba. Era Outarou, dándole una leve sonrisa. Masumi. Y rápidamente volvió su atención a su libro de texto. Qué fastidio, sobre todo porque a finales de este mes habría otro examen escrito. Chapter 266. Chapter 267 Foundry Source of the Gossip. Después de almorzar con Arisu, Outarou acordó encontrarse con esa persona especial. Era Onami Ichinose. Desde que entró a la escuela, ese ángel le debía muchos favores. Por supuesto, era recíproco, pues le había consultado sobre su vida amorosa y le había pedido materiales de estudio. N/T. El doujinshi de antes, sobre el asunto del sujetador de mano. Tenían una relación mutuamente beneficiosa, lo que les facilitó conocerse. Onami aceptó de inmediato. Entonces, ¿qué quieres decirme? Este gran ángel fue muy puntual. Outarou le había dicho que se encontraran a las 12:30, y ella ya estaba esperando en el lugar acordado a las 12:25 cuando él llegó. El gran ángel llevaba hoy calcetines cortos, lo que hacía que sus piernas fueran aún más llamativas. Llevaba las manos en la cintura, con su hermoso cabello largo recogido hacia atrás. Desde lejos, parecía una hermosa pintura.
Sus mejillas tenían un rubor ligeramente tímido. El lugar de reunión era la base secreta de Kikim, aunque ya la había abandonado porque demasiada gente la frecuentaba. Sin embargo, Onami también conocía muy bien este lugar porque le traía un recuerdo vergonzoso. Fue allí donde Chihiro, otra chica, se le confesó. ¿Te ha pasado algo últimamente, Ichinose? Preguntó Utarou. ¿Qué quieres decir? Onami no entendió. Esto confirmó que ella no había sido atrapada en los ataques de los rumores. Se trata de Suzune Horikita, dijo Utarou. Espero que este asunto quede aquí, lo que significa que debe resolverse. Oh no, así que sí es este asunto. Onami arqueó las cejas. Kikim era bastante hábil recopilando información durante el primer año. Mantenía buenas relaciones con la mayoría de la gente, incluso con aquellos con los que era difícil llevarse bien. Esto significaba que otros estaban dispuestos a contarle cosas. Pero en esta escuela y grado, había otra persona que podía rivalizar con ella, incluso superarla. Ese era Onami, el gran ángel de la escuela. Outaro solo quería que todos en la escuela supieran que Suzune era la hermana del presidente del consejo estudiantil. Ahora que se había logrado este objetivo, los rumores ya no eran necesarios. Era necesario abordarlo de inmediato. Para un manejo normal, lo único que hacía falta era conseguir que los demás dejaran de discutir este asunto. Aunque esto no sería posible en el mundo exterior, sí se podía hacer en la escuela. La escuela estaba compuesta únicamente por estudiantes y profesores, y a estos últimos no les importaban los asuntos estudiantiles. Entonces, siempre que los estudiantes no discutan más este asunto, se podrá resolver. Este tipo de cosas se podían solucionar simplemente confiando en la ayuda de Kikim. No era necesario que interviniera otra persona. Onami también sabía que Utarou tenía buena relación con Suzune y Kikim. Probablemente no entendía por qué le preguntaba a ella en lugar de a la otra chica con buenos contactos. Pero Utarou no estaba allí para pedirle este tipo de ayuda. Como lo entiendes, es fácil hablar de las cosas. Entonces, respecto a ese rumor, ¿cuánto sabes? Preguntó. Jajaja, Onami se puso nerviosa al instante. Oreki-kun, tu expresión da un poco de miedo. No participé en la difusión de los rumores, para que lo sepas, parecía estar pasando por un momento difícil, preocupada de que Utarou la hubiera llamado para cuestionar su participación en el asunto. Por supuesto que lo sé. No sospecho de ti. ¿De verdad? ¡Qué alivio! Onami suspiró. Veo que te tomas este asunto en serio. Quiero saber el origen de los rumores, dijo Utarou. He consultado con Kushida, pero no me dice qué clase los difundió inicialmente. Ya veo. Onami jugueteó suavemente con su cabello. Tengo muchos amigos y no me gusta hablar mal de los demás. Pero y también he investigado este asunto. Sacó un pequeño cuaderno de su bolsillo y lo abrió. Esto demostró que había hecho su tarea inteligentemente o que después de descubrir este asunto, quería devolverle el favor a Utarou. Onami estaba bien preparado. Ella hojeó el cuaderno. Hasta donde yo sé, hay principalmente 3 rumores circulando entre los de primer año. Primero, Suzune Horikita es hermana del actual presidente del consejo estudiantil, Manabu Horikita. Segundo, el presidente del consejo estudiantil compartió con ella preguntas e instrucciones de exámenes anteriores. Tercero, el presidente del consejo estudiantil planea transferirle 20 millones de puntos privados tras su graduación. ¿Solo estos? Los rumores parecían bastante comunes. Sin embargo, ya fuera el primero, el segundo o el tercero, todos giraban en torno a la relación fraternal entre Suzune y Manabu. Por ahora solo estos. Pregunté a la gente de mi clase de dónde habían oído estos rumores y los rastreé hasta la clase de Horikita, pero cuando investigué más, la fuente de información era de la clase D o no, ahora es la clase C, así que era de alguien de la clase C actual. Fue Riken quien descubrió durante el descanso que Horikita se había reunido en privado con el presidente del consejo estudiantil, y luego hizo la deducción. Entre ellos, a Kikim solo le pidió que difundiera rumores entre los grados superiores, por lo que Onami estaba hablando ahora con respecto al primer año no tenía nada que ver con Kikim. Sin embargo, la clase D había ascendido a la clase C, la clase de Iyori y Kakeru. Pero Kakeru ya había renunciado y le faltaba energía para tales planes. Entonces, Iyori era la única candidata sospechosa, ¿verdad? Había ascendido al poder tras la caída de Kakeru.
Aunque prácticamente había renunciado a que su clase se convirtiera en la clase A, no quería graduarse sin un logro. Había oportunidades para ganar dinero en la escuela, así que comenzó a buscar puntos desesperadamente. En otras palabras, utilizaría cualquier medio para ganar puntos. Era posible que ella orquestara esta situación y luego planeara ofrecer ayuda para resolver la crisis y extraerle puntos a Suzune. O tal vez confirmó que Suzune era la hermana del presidente del consejo estudiantil para participar en las elecciones del consejo estudiantil con Suzune como carta de triunfo, o para vender esta valiosa información por un buen precio. Bip. En ese momento, Outaro recibió un mensaje de Karuizawa. Kei Karuizawa-san y yo fuimos a la cafetería a llevar comida para Orikita, y encontramos a Shiina de la clase C acechando afuera de su puerta. Luego alejamos a Shiina. Bien. No hay problema. Sigues siendo muy feroz. Parece que Iyori Shiina, de la clase C, es la mente maestra, dijo Outaro. Riken ya se dio por vencido, así que ha habido cambios en su clase. Ya veo, Onami asintió levemente. Entonces, ¿qué papel jugó Oreki-kun en este rumor? Outaro. Y así que la red social de Onami sabía que él había organizado que Kikin difundiera rumores entre los altos mandos. De hecho, estaba involucrado en este asunto. Mientras tanto, los rumores supuestamente se estaban extendiendo desde la clase de Kakeru, pero después de un mes de observación, Onami y otros probablemente habían descubierto el verdadero estado de Kakeru. La afirmación de que Kakeru descubrió la relación entre Suzune y Manabu contenía falsedades evidentes. Era simplemente un chivo expiatorio. Esta situación claramente requería una investigación más profunda. Creo que es mejor que no lo sepas, dijo Outaro, porque eso disminuiría tu opinión sobre mí. Ya entiendo. El gran ángel Onami asintió rápidamente. Entonces, ¿cómo puedo ayudar ahora? Hay algo, dijo Outaro. Espero que puedas enseñarle a Suzune Orikita métodos para disipar rumores. Esta es su mayor debilidad, el ataque que la deja más perpleja. En serio, Onami, al escuchar esto, parecía algo melancólica. Cuando atacan la mayor debilidad de alguien y si fuera yo, podría ser incluso más vulnerable que Orikita y Chinose. Outaro lo miró. Onami parecía haber dicho algo bastante preocupante. Nada. El gran ángel negó rápidamente con la cabeza, como si borrara lo que acababa de decir. Luego los dos caminaron juntos hacia el dormitorio de las chicas. Chapter 267. Chapter 268 Kabedon. Suzune se encontraba actualmente en su dormitorio, casi en un estado de autoaislamiento. Después de huir del aula, suspiró profundamente. Aún no había avanzado mucho. A pesar de saber lo que debía hacer y de conocer varias buenas maneras de manejar la situación actual. Pero ella aún así se había escapado del aula. Ella había faltado a clase el día anterior, sentada en su habitación reflexionando y considerando posibles planes de recuperación. Como Kikim era su adversario, debía idear métodos para contraatacar. Sin embargo, incluso pretender ignorar esos rumores resultó inútil. Simplemente no podía soportar quedarse en el aula, aterrorizada de que su inmadurez trajera una vergüenza indeleble a su hermano. Ella todavía era demasiado débil. Demasiado inmadura. Hoy sentía una profunda antipatía hacia sus compañeros y hacia ella misma. Sus compañeros solo pensaban en beneficios y métodos convenientes, mientras que ella, debido a su propia debilidad, se estaba convirtiendo en alguien que frenaba a su excelente hermano. Se odiaba a sí misma. Había venido aquí para seguir los pasos de su excelente hermano, pero ¿qué hacía ahora? Simplemente lo retenía. Quizás realmente debería haber abandonado la escuela cuando se inscribió por primera vez. Outaro, mantenerla aquí podría haber sido un error. Suzune se tapó la cabeza con la manta. Su teléfono estaba sobre la cama, mostrando un mensaje que ya había leído. Outaro Oreki, voy a tu dormitorio ahora. En ese momento. Dim dong sonó el timbre. Esto la hizo incorporarse de repente de debajo de la manta. Kei y Maya acababan de visitarla. Y Yori también había venido. Pero Iyori había venido pidiendo dinero, afirmando que si Suzune pagaba 1 millón, podría resolver su situación actual. Realmente era inútil. ¿Ya era incapaz de manejar las cosas sola? Se acercó a la puerta pero no la abrió, sino que activó el videoportero.
Los dormitorios normales no tenían estos dispositivos, pero anoche, mientras estaba sola con sus pensamientos, Outaro llamó a la puerta. Al no responder, llamó al personal de administración para que instalaran un videoportero en su puerta. Su razonamiento era simple. Con los rumores difundiéndose, gente desconsiderada podría llegar a su puerta y el intercomunicador le permitiría filtrar a los visitantes antes de decidir si responder o no. Agradecida una vez más por su consideración, decidió recomponerse hoy y asistió a clases. Aún así ella había huido. Y siempre era Outaro quien limpiaba sus desastres. Era una inútil. Suzune suspiró por dentro, recordando cómo sus compañeros de clase a veces le preguntaban si estaba saliendo con él. Ella entendía por qué. Outaro le había estado pidiendo más últimamente, y se estaba quedando sin libros para que regresara a la biblioteca. Tal vez debería simplemente aceptar la expulsión, y si él todavía la quería después, tal vez el matrimonio sería mejor. Una sensación de vacío se extendió por su pecho mientras fue a ver quién había llegado. La pequeña pantalla mostraba la imagen del visitante. Una hermosa joven de cabello largo y rasgos elegantes. Era Onami. ¿Dónde estaba Outaro? Suzune se inclinó más cerca de la pantalla y la estudió con atención. ¿Por qué Onami estaría aquí? Jaja, por supuesto. Suzune se rió amargamente de sí misma. Se había comportado de forma tan inmadura, así que ¿qué esperaba? Outaro ya la había ayudado más que suficiente. De lo contrario, habría abandonado la escuela esa noche cuando su hermano la reprendió durante su primera matrícula. Y pensar en el matrimonio como un autocastigo era un error. El matrimonio requiere que ambas partes estén dispuestas a apoyarse mutuamente y construir una nueva vida juntos. El matrimonio debería ser para la felicidad. Se sintió avergonzada de sus pensamientos momentáneos de autoaislamiento. Entonces Ichinose Suzune decidió abrir la puerta después de todo. Onami era esencialmente la líder de la clase B, similar a Kikin pero quizás incluso más popular. Ella no solo era muy querida sino que también sobresalía académicamente. Pero Suzune no podía ser como ella. No podía hacer amistad con tanta gente. Outaro probablemente había interactuado con Onami muchas veces. En cuanto a Suzune, aunque no eran completamente desconocidas, nunca había hablado con Onami. Personas como Kikim afirmaban querer ser amigas de todos y tratar a todos por igual. Onami parecía ser del mismo tipo que ese pequeño demonio. Pero no tenía ningún resentimiento contra Onami. Estaba allí para demostrarle buena voluntad. Ah, Orikita-san, disculpe, ¿estaba durmiendo hace un momento? Al ver a Suzune abrir la puerta, Onami la saludó con una cálida bienvenida. No. Está bien, pero ¿qué te trae por aquí? Preguntó Suzune con cierta fatiga. No soy yo quien viene a verte, dijo Onami con una sonrisa amable, haciéndose a un lado. Se movió deliberadamente, revelando a la persona que estaba detrás de ella. ¿Por qué? Los ojos de Suzune se abrieron de sorpresa. Outaro salió de detrás de Onami. ¿Por qué? Repitió Suzune, y su voz se fue apagando. Si Onami hubiera venido sola, Suzune habría asumido que tenía algún asunto personal que tratar. Pero ver a Outaro allí con ella lo cambió todo. Debieron haber venido para persuadirla, para consolarla. Suzune pensó que su comportamiento vergonzoso en clase había preocupado lo suficiente a Outaro como para seguirla. Probablemente pensó que, como estudiante, no sería apropiado aconsejarla solo, así que le pidió ayuda a Onami. Y una mezcla de emociones recorrió a Suzune mientras procesaba esta revelación. Mientras estaba parada en la puerta, Outaro se inclinó hacia adelante, presionando una mano contra la pared a su lado en un gesto de media esquina como un cabedón. Tengo algo que decirte. Zas. Zas. El sonido de la tetera de Suzune al hervir resonó desde el interior de la habitación. Pero el aire entre ellos parecía congelado. Chapter 268. Chapter 269 de Tirduelina Confession. Outaro acorraló a Suzune contra la pared. El aire se congeló entre ellos. Ella lo miró mientras él la miraba directamente a los ojos. Escuché que saliste corriendo del aula sola esta mañana, dijo Outaro. Esto explicaba por qué estaba allí. Se trataba de su problema. Abordemos esto ahora. No me gusta retrasar las cosas, continuó Outaro. Abordemos estos rumores. Esto era típico de él. Cuando detectaba un problema, lo abordaba de inmediato.
Su capacidad para prevenir y reducir riesgos lo convertía en el salvador habitual de Suzune. Sin embargo, y ya no merezco tu ayuda, dijo Suzune, presionando una mano contra la articulación de la otra, un gesto que la psicología reconoce como señal de falta de confianza. Ella se sintió profundamente arrepentida. Antes, había considerado casarse con Outaro como castigo por su debilidad. Sin embargo, allí estaba él, extendiendo su mano para ayudarla. Se sentía avergonzada de su superficialidad. ¿Crees que has hecho algo terrible?, preguntó Outaro. Sí. Suzune asintió. ¿Crees que eres débil?, presionó. Sí. Aunque admitirlo le dio una sensación de derrota, Suzune asintió. Sin embargo. Entonces no te entiendes a ti mismo, dijo Outaro. ¿No has actuado con tanta temeridad ya suficientes veces? ¿No crees que has madurado en absoluto? Cuando Kensub me estaba a un punto de reprobar, te desempeñaste bien al sugerir comprar puntos. Incluso recibiste una recompensa por la evaluación de la clase. Pero eso fue solo cuando resolviste los problemas de otros. Cuando los asuntos te afectan personalmente, te sientes indefenso porque no puedes mantener la calma. No hay nada de vergonzoso en estar alterado por cosas que te importan. Lo que sí es vergonzoso es tu comportamiento durante este incidente de rumores. Suzune. La chica, que se había sentido débil y culpable hacia Outaro, ahora sentía que estaba siendo criticada excesivamente. Justo cuando estaba a punto de replicar, oyó su voz. ¿De verdad que no te diste cuenta?, dijo Outaro. ¿No te has olvidado del festival deportivo? Te puse 2 grabadoras de voz y no te diste cuenta. Eso demuestra lo despistado que estabas. Entonces, cuando Riken te contraacusó, te quedaste perplejo porque habían tirado las grabadoras y tu teléfono. Después, Sakura los recogió y te los devolvió, lo que te dio influencia sobre Riken. ¿Crees que fue suerte? Lo arreglé gracias a Sakura. Así que, hermanita Suzune, sigues siendo solo una hermanita. Puaji, esto era algo que Suzune no sabía. Cuando Airi recogió la grabadora de voz y la devolvió, Suzune simplemente pensó que tenía suerte y aprovechó la oportunidad para contraatacar a Kakeru. ¿En realidad había sido protegida por Outaro todo este tiempo? Así que esta vez es igual, dijo Outaro. Me has estado causando problemas todo este tiempo. Sigue con tu enfoque habitual. Ya estoy acostumbrado a lidiar con tus asuntos problemáticos. Si acaso, tu demora o tu retroceso arbitrario me causarían más problemas. Mientras decía esto, extendió su mano izquierda hacia ella. Al mirar la mano que le ofrecía, Suzune no la agarró de inmediato. ¿Por qué ayudarías a alguien como Yori?, dijo ella, todavía pareciendo débil. Hasta ahora, solo era una hermanita pequeña, indefensa y débil. No creía merecer tal ayuda. ¿Por qué crees que tu hermano me paga puntos cada mes para cuidarte?, replicó Outaro. Es él quien mantiene a su hermana. Y ahora, creo que tú necesitas apoyo. Así que estoy cumpliendo mi tarea por él. Por lo tanto, la Suzune que veía ahora era casi la misma que la hermana pequeña que había conocido la noche en que estaba a punto de abandonar la escuela. Su agudeza habitual había desaparecido, reemplazada solo por vulnerabilidad. Esta era Suzune en su faceta más tímida. Acorralada contra la pared, no tenía dónde refugiarse. Ya veo, Suzune hizo una pausa momentánea. Entonces te molestaré de nuevo esta vez. Ella agarró su mano izquierda con ambas suyas. Soy una inútil, lo he comprendido profundamente. Así que, Oreki, apretó su mano con más fuerza, por favor, sigue ayudándome. Ahora volvamos a la tercera rueda. De pie a un lado, Onami se sintió inexplicablemente incómoda. Outaro la había traído directamente aquí para ayudar a Suzune. Le debía un favor, así que realmente quería ayudar. ¿Pero estos dos siquiera notaron su presencia? Su interacción se sintió como si estuvieran haciendo alarde deliberadamente de su conexión frente a los demás, especialmente con la charla de Outaro sobre el hermano de Suzune pagándole para que la cuidara y él cumpliendo con ese deber. Esto no fue solo una ayuda, fue prácticamente una confesión apasionada. Y Suzune pareció aceptarlo sin más. No, chica, te equivocas. Tu reacción no parece simplemente práctica. Demuestra una completa dependencia de él. La redacción adecuada sería por favor ayúdame de nuevo esta vez, no por favor continúa ayudándome.
Básicamente, estás convirtiendo a Outaro en tu solución predeterminada cada vez que enfrentas un problema que no puedes manejar solo. Según el entendimiento de Onami, solo un tipo de relación funcionaba de esta manera: la familia. Se suele decir que los miembros de la familia son quienes se causan problemas. Sin embargo, a través de estos problemas, se forjan vínculos más profundos. La vida se compone de pequeños desafíos, y los lazos familiares son lo que nos mantiene unidos a través de ellos. Entonces, Suzune, ¿entiendes lo que tus palabras y tu actitud receptiva realmente transmiten? Onami empezó a cuestionarse su propósito allí. Parecía que se había topado con una propuesta de matrimonio y la habían aceptado. Y ellos eran completamente ajenos a cómo aparecían. Lo siento, Onami finalmente rompió la atmósfera íntima, siento que estoy interrumpiéndolos. Para nada, respondió Suzune, solo entonces recordando la presencia de Onami. Chapter 269. Chapter 270 Estopa rumor. Así, just spread several. Onami todavía estaba en la escena, su presencia finalmente era notable. Hasta ahora se había sentido como una mera espectadora, aunque sabía que había sido invitada. En realidad, Oreki-kun me invitó, ya que nunca había hablado con Orikita-san, dijo Onami con determinación. Pero haré todo lo posible por ayudar. No dudes en pedirme lo que necesites. Ya veo, gracias, respondió Suzune. Era muy testaruda. Por extraño que parezca, a pesar de que acababa de cerrarse emocionalmente, cuando tomó la mano de Outaro y recibió su consuelo, su corazón se calmó milagrosamente. Suzune se encontró capaz de escuchar su conversación con calma e incluso expresar gratitud. Cuando ella dijo gracias, incluso Onami se sorprendió. Debió haber escuchado que era difícil llevarse bien con Suzune, pero ahora la chica estaba mostrando comprensión. ¿Había algún error en los rumores? De camino, Outaro la había preparado mentalmente, diciéndole que Suzune podría rechazarla o regañarla. Onami estaba preparada para soportar algo desagradable. Pero ahora, Suzune parecía bastante accesible. En otras palabras, ella realmente se había calmado. Suzune dijo: había pensado en una solución antes de ir a clase esta mañana. Si ignoro los rumores y no reacciono, los demás perderán el interés y dejarán de difundirlos. Mientras use el tiempo como arma, los rumores acabarán desapareciendo. No se trataba de simples palabras. Ella siempre había manejado las cosas de esa manera en el pasado. Como no encajaba o no quería perder el tiempo de estudio en trivialidades, siempre había estado sola. Algunos compañeros de clase la criticaban deliberadamente. Ella ya había pasado por esto antes. Su estrategia fue ignorarlo. Como no obtuvieron respuesta, esos comentarios negativos desaparecieron gradualmente. Pero eso era para situaciones normales. Los estudiantes de esta escuela no eran normales. Habían sido seleccionados especialmente, incluyendo a gente escandalosa que jamás encontrarías en escuelas normales. Su enfoque habitual no funcionaba con los rumores actuales. En verdad, nunca había experimentado ese tipo de rumor antes. Como hermana, siempre había admirado a su excelente hermano como un modelo a seguir. Quería trabajar duro, pero consciente de sus limitaciones, solo podía intentar no causarle problemas. Esta era su debilidad. Cuando sus compañeros de clase se pasaron hoy, perdió el control. Se derrumbó por completo. Y las consecuencias solo intensificarían los rumores y su impacto negativo. Reflexionando sobre esto, Suzune se quedó en silencio. Se dio cuenta de que había manejado fatal el asunto de los rumores. Dudar, huir y luego cerrarse en banda. Nada de eso era admirable. Pareces más tranquilo ahora, dijo Outaro. Veamos cómo manejar esto. Con los rumores, la clave está en la figura central. Si la influencia puede difundirlos, también puede reprimirlos. Como figura central, debes responder en este momento. Eso significa que hay mucho que abordar. Onami aplaudió suavemente con las manos. Orikita-san, deberías descansar hoy. Suzune no se opuso. Aunque quería ayudar ahora, era evidente que no podía enfrentarse a sus compañeros y mantener la estabilidad emocional. Si hubiera podido, no habría huido. A pesar de haberse calmado milagrosamente, todavía necesitaba pensar en soluciones específicas. Perdón por interrumpir tu clase y hacerte faltar a clase también. Outaro y Onami bajaron juntos las escaleras mientras él se disculpaba con ella.
Eran las 2 de la tarde, mucho después de la hora del almuerzo, y las clases ya habían comenzado. Aunque Suzune podría haberse tomado una licencia legítima o simplemente haber faltado a clase, tanto Outaro como Onami definitivamente quedarían marcados como ausentes. Outaro sabía que Onami, el ángel de su escuela, era una estudiante con asistencia perfecta. No, no hay problema. Si puedo ser útil, es suficiente, dijo Onami, negando con la cabeza suavemente. Con su optimismo característico, añadió unas palabras de consuelo. Y Orikita parece haberse recuperado. Outaro no podía decir si era su imaginación, pero sintió que ella estaba evitando deliberadamente el tema de saltarse clases, concentrándose en cambio en expresar buena voluntad. Supongo que sí. Espero que mejore, dijo Outaro. Les recomendaré a los estudiantes de la clase B que no hablen más de este tema hoy, sugirió Onami. Así que el plan sigue siendo que personas influyentes supriman el tema, pero ese es el plan que se me ocurrió. ¿Cuál era tu plan original, Oreki? ¿Que Kushida-san tomara medidas? Onami abrazó su cuaderno contra su pecho, mirando por el borde con curiosidad. Sí, asintió Outaro. Puede que no esté muy dispuesta, pero definitivamente necesitamos que sus canales actúen, no los tuyos, Ichinose. El ángel Onami parpadeó suavemente. Porque eso dañaría las relaciones interpersonales, explicó Outaro. El costo es demasiado alto. Así que debemos dejar que Kushida lo haga. ¿Qué era lo único que podía hacer Kikim? Onami escuchó atentamente. Outaro dijo. Mi estrategia es que difunda deliberadamente rumores más extremos. Por ejemplo, afirmar que muchas alumnas de segundo y tercer año venden imágenes y que los alumnos de primero las compran. Esto obligaría a la escuela y al consejo estudiantil a intervenir y acabar con todos los rumores, incluidos los que afectan a Orikita. Onami se atragantó un poco. El plan, sin duda, evitaría que los rumores se extendieran más. Extinguiría eficazmente todas las pequeñas llamas a la vez. Pero este enfoque sería profundamente irrespetuoso para las estudiantes de segundo y tercer año y para los estudiantes de primer año. ¿Outaro estaba dispuesto a lastimar a otros solo para proteger a Suzune? Kikim podría resistirse a tal plan, lo cual sería completamente comprensible. Las personas con fuertes redes sociales suelen poder rastrear los rumores hasta su origen. Incluso sin un rastreo directo, si surgían complicaciones posteriormente, los amigos a quienes Kikim les pidió que difundieran estos rumores podrían cuestionar sus motivos o su fiabilidad. Básicamente significaba sacrificar tus propias conexiones sociales para difundir estos rumores. Si Outaro creía que este plan podía funcionar, su relación con Kikim debía ser lo suficientemente fuerte como para que a ella no le importara asumir la culpa. Él es realmente popular, Onami suspiró por dentro. Se sintió aliviada de que no le hubieran pedido que implementara este plan. No era que no estuviera dispuesta a ayudar, sino que tal actitud era fundamentalmente irrespetuosa. Proteger a Suzune mientras lastimaba a muchos otros. Onami no podía atreverse a dañar a otros. Si alguien tuviera que salir lastimado, preferiría que esa persona fuera ella misma. El asunto se solucionó rápidamente. Por la noche, Outaro y Onami fueron a ver a Suzune de nuevo. Ella se había recuperado lo suficiente como para salir con ellos a tomar el té y charlar. Al día siguiente, como estaba previsto, Suzune llegó a la escuela. Aunque el rumor había mutado a medida que se difundía, su núcleo seguía siendo que ella era la hermana del presidente del consejo estudiantil. Este punto clave podría ser fácilmente aprovechado y utilizado como arma contra ella. Sin embargo, nadie en la clase atacó a Suzune. Todos mantuvieron sus límites, en gran parte porque Outaro a menudo se reunía con ella en privado. Atacar a Suzune era esencialmente equivalente a ofender a Outaro. Además, algunos estudiantes sabían que poseía más de 5 millones de puntos. Como era hermana del presidente del consejo estudiantil, no era posible que el presidente le transfiriera sus puntos después de graduarse. Suzune era una estudiante de una clase inferior. Si conseguía 20 millones de puntos y se transfería sola, sin duda llegaría a la clase A. Ella podría ser una futura compañera de clase. Por lo tanto, atacarla no sería prudente. Sin mencionar que Outaro y Arisu habían conversado en clase, durante la cual la pequeña princesa le había preguntado si quería usar a Suzune para reunir votos. ¿Ves? Suzune fue muy útil. ¿Por qué atacarla?
En cuanto a la clase B, cuando Outaro le pidió ayuda a Onami, ella ya había controlado a su clase. Les había pedido a todos que no hablaran del asunto. Y en cuanto a la clase C, y dejémosla de lado por ahora. Por lo tanto, la única clase con la que había que lidiar era la propia clase D de Suzune. Los rumores habían circulado en la clase durante exactamente 3 días. Antes de implementar cualquier plan, era necesario abordarlos. El método era sencillo. Como dijo Onami, los rumores los difunden las personas populares, por lo que necesitaban una persona popular que los ayudara. Kikin sería la candidata ideal, pero como a Suzune no le gustaba que ella asumiera la culpa, no se le podía pedir ahora. Outaro también notó que Suzune había empezado a recomponerse y a actuar. Añadirle algo de dificultad la haría sentir más involucrada. Así que le permitirían seguir tratando a Kikin como la mente maestra por ahora. Así, reclutaron a otro miembro popular de la clase D. Ese era Inosuke Hirata, el hombre omnipotente. ¿Puedo tomarles un momento? Hay algo que me gustaría decirles. Inosuke se paró en el podio después de que terminara la primera hora de la clase de historia de Sae. Sae se dio cuenta de la situación y no se fue. En cambio, se quedó junto a la puerta.